Hola a todos, como es de costumbre, mi esposa Mónica y yo pues hemos planteado una tertulia en la cual pues consideramos que es vital, es importante, es necesaria para nuestras vidas. Una tertulia en la cual poco se tocan los ambientes religiosos, ya sea iglesias, en los hogares, pero creemos que es sumamente importante para nuestra vida cristiana, para al fin y al cabo reflejar el carácter de Cristo, que es lo que nos vamos a llevar al cielo, es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Entonces, hoy queríamos tocar el tema de convicción versus preferencia. Hola a todos. El tema que trataremos a continuación es muy importante porque comprende todos los aspectos de nuestra vida. La alimentación, dónde vivimos, cómo nos vestimos, eh, muchos factores. Entonces, muchas veces no tenemos claro eh, qué es para nosotros una convicción y qué es una preferencia. Un ejemplo, la alimentación. Eh, ¿Soy vegetariano por convicción o por preferencia? ¿Vivo en el campo por convicción o por preferencia? Entonces, así hay muchos factores de nuestra vida que a veces no podemos decir que es una convicción. No podemos decir que nos vestimos así porque es una convicción. Eh, que no vemos películas porque es una convicción. Y todo esto traigo a colación la educación, porque la educación hebrea en ellos era una convicción. Cuando empezó a ser griega, todo se empezó a ser una preferencia, conceptos, definiciones, y esto lo hemos traído al plano religioso. Entonces vemos la palabra de Dios y la vemos griegamente, la leemos y pensamos que eso tiene que ver solamente con la parte eh, del pensamiento, la parte cognitiva, más no con el ser integral. Y a raíz de eso, pues no tenemos convicciones en el Evangelio, sino tenemos preferencias. De hecho, una convicción sería cuando todo el ser está convencido de algo por un principio establecido en el corazón y que no renuncia a ese principio por nada del mundo. Sin embargo, preferencia es cuando quizás elegimos alguna cosa que es buena, pero lo hacemos porque no nos queda otra. En la alimentación, por ejemplo, nos sucede muchísimo. Y, por ejemplo, estamos en el bar o donde sea y unos amigos, pues quedamos con ellos y vamos a tomar algo. Entonces vemos que todos nuestros amigos piden X bebidas, con alcohol, sin alcohol, pero sabemos que son bebidas que no son buenas para la salud. Entonces nosotros en esa situación seguramente no tomaremos alcohol, porque eso sí que es cierto, que el cristiano pues tiene el concepto de la reforma por salud, no tomo alcohol, no fumo y no tomo carne. Pero ¿qué hay de la Coca-Cola, qué hay de la Fanta, qué hay de otras bebidas gaseosas? Entonces, eh, para quizás no llamar la atención, para quizás no eh, quedar como una persona eh, diferente y rara, entonces ahí decidimos tomar bebidas. Quizás no contienen alcohol, pero sí que son bebidas gaseosas, como las marcas que he comentado, cuando en verdad, si estuviéramos convencidos realmente de lo que creemos, pues tomaríamos un vaso de agua o dos vasos de agua, lo que fuera, pero no tomaríamos ciertas bebidas. Sin embargo, debido a esa presión social de nuestro grupo de amigos, decidimos transigir y no intentar destacar ni intentar quedar mal y tomar pues bebidas que de normal no tomaríamos. ¿Por qué? Porque en circunstancias normales, en casa, sin presión social, nosotros bebemos agua, pero sin embargo, cuando somos expuestos a lugares en los cuales
podemos ser el centro de atención según lo que hagamos, entonces preferimos claudicar y tomar ciertas bebidas que no haríamos en la privacidad. Sí, es una experiencia que creo que a todos nos ha tocado, que vamos a X lugar, la alimentación, y por miedo a quedar eh, ante otras personas mal, entonces preferimos, ahí viene la palabra preferencia, preferimos consumir algo o vestirnos como las modas de tal sitio. Y en el caso, digamos, de la vestimenta, entonces como yo vivo en Europa, me he visto como los de Europa, no, porque entonces ya estamos yéndonos por el lado de una preferencia. Y ahí entra una dicotomía en nuestra mente. ¿Preferimos servir al mundo o servir a Dios? Entonces lo toco el caso de la vestimenta, mi esposo ha tocado el caso de la alimentación, yo toco el de la vestimenta, porque como mujeres estamos influenciadas y estamos bombardeadas con muchos estímulos. La moda hoy en día es que la mujer lleve menos tela, más piel, y entonces nosotros nos excusamos con que la cultura o el X lugar prefiero llevar esto porque es que ¿qué van a decir que yo lleve cierta ropa, una falda larga o una decencia? Entonces ahí empieza a ver el juego, la dicotomía. Cuando hay un principio y una convicción, eso se empieza a arraigar en nuestro cuerpo, es parte de nuestra sangre, de nuestras células, de todo. Y en el caso de la vestimenta, es un principio, no es una cultura. Obviamente que no me voy a disfrazar, digamos, como otras personas, o irme a la época de volverme a muchos siglos atrás y me voy a vestir así, pero dentro de lo que yo pueda conservar y que está escrito en el espíritu de profecía, que la mujer debe vestir con pudor, con decoro. ¿Por qué? Porque es un principio en nuestra mente. Todo tiene que ser un principio, porque cuando nosotros hay una preferencia, vuelvo a repetir, vuelve a haber una dicotomía. Entonces hay más del mundo en mí que de Dios. Entonces, si me he visto así, entonces ¿qué van a decir? Esta no es la cultura que hay acá, yo. Entonces, ¿dónde aplicaríamos el versículo que dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo apartado? Cuando los discípulos estaban con Jesús y cuando hubo el momento de la crucifixión y todo, ¿qué pasó con Pedro? Cuando él habló y a sus modales y todo, ellos se dieron cuenta, los que estaban a su alrededor, que él había estado con Jesús. ¿Qué tuvo que hacer él para volverse como los del mundo? Lanzar imprecaciones, palabras soeces. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Realmente pueden decir han estado con Jesús? ¿Su vestimenta? Vemos a Daniel, tocó al profeta Daniel. Cuando él llegó a la corte, decidió no contaminarse con la comida del rey. Hice que su paso era firme y elástico, su aliento no contaminado. O sea, ¿hasta dónde trasciende el Evangelio? ¿Hasta dónde una convicción nos lleva? La vestimenta, la alimentación. ¿Pueden decir que hemos estado con Jesús? ¿O nos miran y dicen, no, perdón la expresión que voy a utilizar, son de la misma manada que el mundo? Nos vestimos como ellos, hablamos como ellos, nos expresamos como ellos, comemos como ellos, vivimos como ellos. Y en el caso de ellos hay una diferencia porque no tienen la luz que tenemos nosotros. Solo que nosotros argumentamos, empezamos
a decirle a Dios, no, pero Dios, no me puedo poner tal cosa porque ¿qué van a decir? Que yo soy diferente. Pero es que somos llamados a ser diferentes, no diferentes porque queramos ser diferentes, sino porque Él ha escogido un pueblo, una nación santa, un pueblo apartado. Entonces, la alimentación, la vestimenta, en especial la mujer, y lo digo porque soy mujer, se ha perdido el pudor, el respeto. Y entonces siempre se dice, no, es que los que piensan mal y tienen un concepto mal de la mujer son los hombres. Si yo me coloco una falda larga, ¿qué pensamiento hay en un hombre? Si me la coloco corta, si me coloco un escote o si me coloco la ropa apretada, siempre es a excusar y decir, no, el mal pensado es él. Obviamente que él tiene un componente allí, pero la mujer es la que está llevando al hombre a bajar su nivel moral. Entonces, principios o preferencias. ¿Por qué nos regimos? ¿Pueden decir que hemos estado con Jesús o nos comparan con otra persona más de este mundo? Hay un versículo bíblico en Romanos 14:5. La segunda parte del versículo dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y tocando un poco lo que ha comentado mi esposa en relación a Pedro, vemos que Pedro, cuando Jesús está hablando en la cena, vemos que Pedro dice que estará con el Señor en todo momento, que no lo va a abandonar. Sin embargo, vemos lo que sucede después, que como en el momento de la prueba, Pedro lo negó 3 veces. Entonces, es interesante ver que Pedro, cuando estaba hablando con Jesús en ese momento, en el momento de la cena, él tenía una preferencia, no tenía una convicción. ¿Por qué? Porque llegada la prueba, negó al Señor. Es decir, si nos fijamos con todo el tema que sucedió durante 1260 años de persecución a la Iglesia, vemos como los reformadores estuvieron dispuestos a dar la vida, y la dieron muchos de ellos, a causa de un principio que tenían establecido en el corazón. Es decir, no es que tuvieran una enseñanza y simplemente ellos obedecían eso que la enseñanza o la palabra decía, sino que lo tenían tan arraigado en el corazón que no podían negar esa verdad que habían escuchado, que habían oído, que habían vivido. Y por lo tanto, para ellos era mejor morir en la hoguera que tener que renunciar a esos principios. Y en el caso de Pedro, en ese momento, junto a Cristo, él tenía esa preferencia. Él, en las circunstancias que estaba en ese momento, él veía favorable estar con el Señor. Pero sin embargo, cuando vino la prueba, él negó a Cristo. ¿Por qué? Porque realmente aún no estaba cimentado en la roca, aún no tenía una convicción completa. Hasta que Jesús no murió en la cruz y resucitó, él no entendió. Es decir, él creía que era seguidor del Señor, él creía que estaba fundamentado en la roca. Sin embargo, hasta que no llegó la prueba, él no se dio cuenta que realmente no estaba convencido de lo que creía, le faltaba esa fe. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Y antes he comentado el tema de la bebida, nos pasa con la comida, nos pasa con el sábado. Llega el sábado y en casa pues cantamos el himno. Cuando llega el sábado oramos, hacemos el culto. Sin embargo, cuando estamos en un lugar y sale el tema de la religión, se habla el tema de Dios, se habla el tema del sábado, por ejemplo, o del fanatismo, y la gente empieza a hablar de Dios, ¿qué hacemos en ese momento? Nos comportamos exactamente como Pedro. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a no ser aceptados, tenemos miedo a que se nos ridiculice, y entonces decidimos, como Pedro, fallar a Dios, negarlo, callar. El hecho de que hay un dicho en España que es que el que calla otorga.
y por lo tanto el hecho de callar en situaciones en las cuales se está pisando, mancillando el nombre de Dios, y nosotros como defensores de su nombre, como vindicadores de su carácter, decidimos callar, entonces nos estamos haciendo cómplices y culpables con los demás, y más culpables que ellos. Entonces ahí queda demostrado que realmente cuando somos puestos en circunstancias un poco que nos aprietan, entonces ahí es cuando nosotros realmente en esa prueba es cuando fallamos y cuando mostramos que realmente no estamos convencidos de lo que creemos, que simplemente tenemos mucha teología, tenemos muchos textos, tenemos muchas verdades en forma de letra en nuestra mente, pero no tenemos esa convicción arraigada en el corazón. Sí, es correcto lo que comentaba mi esposo, y la alimentación es un punto importante para que nuestra mente esté clara. Entonces nosotros podemos tener pensamientos coordinados. Cuando nos alimentamos mal, porque lo hacemos por preferencia. Obviamente nosotros nos movemos por estímulos, por colores, por sonidos, y a veces la alimentación nos llama a ver una cosa que, por decir algo, los pasteles, todo lo que es los bizcochos y todo, los dulces, todo eso nos llama la atención, obviamente porque tiene colores y nos llama la atención el olor, el sabor. Entonces vemos que en esto están comprometidos nuestros 5 sentidos de una manera u otra, y no sabemos tener la fuerza de voluntad, o no tenemos la fuerza de voluntad para saber gobernar nuestra mente. Entonces no tenemos ahí una convicción, sino tenemos una preferencia. Si yo sé que el azúcar me hace daño, ¿por qué lo consumo? Porque tengo una preferencia, un gusto pervertido, un alimentar la parte concupiscente, ya sea el pan blanco, el arroz blanco y muchos alimentos que los vemos y lo vemos de una manera para satisfacer nuestros deseos. Una cosa es satisfacer nuestros deseos y otra nuestras necesidades. Y a veces tendemos todos, y hemos caído en esto, en que decimos todo el mundo lo hace y un poquito está bien, el vestido está un poquito corto, la bebida solo tiene un poquito de cafeína, el programa de televisión es con un poquito de violencia, el anillo de matrimonio solo es una pequeña cosa. Y bueno, podríamos seguir enumerando muchas cosas que nos afectan. En el caso de la alimentación, como lo mencionaba ahorita y lo mencionó mi esposo, yo pienso que es fundamental que nosotros podamos gobernar, tener dominio propio de nuestra alimentación, pero para ello obviamente tenemos que tener una convicción. No es que Dios diga te prohíbo, pero en mi mente no hay un razonamiento. ¿Por qué no consumo azúcar? Porque comprendo lo que produce el azúcar en mi cuerpo, el desgaste. Entonces ya ahí empiezo a tener una convicción. De lo contrario digo, no, yo consumo azúcar. ¿Y por qué? Me preguntan. No, es que a mí me gusta. Pero, ¿qué lógica hay ahí? Y hablando también de lo de la vestimenta, hay un libro que ya nosotros también hemos mencionado alguna vez, es de Compromisos Sutiles, es de Joe Creus, y leía un poco que él explicaba y dice, bueno, muchas mujeres han puesto a un lado la crítica en contra de sus vestidos cortos y han echado la culpa de todo a los viejos maliciosos con sus malos pensamientos. Hago un punto acá, un alto. ¿Es la culpa del hombre pensar así?
o la mujer se insinúa. Entonces voy a seguir dejando ahí esa incógnita. Hace algunos meses, cuenta él, recibió una llamada telefónica mientras dictaba una serie de conferencias evangelísticas en el estado de Texas. Un peluquero que escuchaba los programas de él a diario solicitó una entrevista personal con él. Siendo que él era católico, le dijo por teléfono que necesitaba desesperadamente una orientación espiritual. Y él comenta y dice que él resultó ser un hombre maravilloso, un caballero cristiano. Y le expresó a Joe Creus, el peluquero, el gran deseo de ser salvo y de vivir una vida piadosa. Pero entonces le confió su problema. Y le comentó, mujeres vestidas de minifaldas venían a su peluquería día tras día. Él oraba y luchaba para conservar sus pensamientos puros. Con lágrimas en sus ojos preguntó, ¿será que Dios me va a destruir porque no siempre puedo guardar mis pensamientos limpios y santos? Por favor, dígame lo que debo hacer. Quiero salvarme y quiero mantener mi mente en comunión con Dios, pero ¿cómo puedo hacer esto con estas mujeres vestidas a medias delante de mis ojos? Y comenta Job Creus, y dice, me sentí triste por este peluquero. Entonces hago un alto acá. En este caso, la experiencia del peluquero es que el peluquero era un mal pensado, degradado, moralmente no tenía principios. Era un buen hombre, pero ¿quién incitaba a tener malos pensamientos? La mujer medio vestida. Entonces, a veces excusamos el pecado diciendo, no, el hombre es el mal pensado, si yo salgo a medio vestir, el hombre es el mal pensado, no, ellos son malos, no, yo ante Dios como mujer estoy acumulando ascuas sobre mi cabeza porque estoy haciendo pecar al otro. Y no es una excusa, no es cuestión de cultura, no es cuestión de que yo nací así, entonces me he visto como yo quiera, no, es un principio. Ese principio está establecido en la palabra del Señor y ya en el espíritu de profecía el Señor amplía más eso y explica cómo debe vestir la mujer. Entonces, en todo esto nos damos cuenta de que afecta el no tener una convicción en nuestra vida sino una preferencia. No, y en relación a lo que comentas, es eso, las modas pueden cambiar, los climas cambian, pero los principios permanecen desde el principio. Es decir, por mucho que la moda cambie, por mucho que las faldas suban, por mucho que los colores se vuelvan más chillones, porque eso también habla el espíritu de profecía, ¿no? De llevar ropas que no sean llamativas a los ojos de los demás, sino que sean modestas y que no llamen la atención, porque lo que tiene que llamar de nosotros la atención tiene que ser el carácter, así como Cristo, él no tenía atracción física para atraer por los ojos a las personas, sino que fuera el carácter de él el que atraía. En el caso de los cristianos es lo mismo, es decir, si una persona va, una mujer en este caso, un hombre, va enseñando su cuerpo y pretende seducir por el carácter, no va a conseguir aquello que Dios estableció en la palabra de Dios, que es el seducir por nuestro carácter, no por el físico. Entonces, sí que es cierto que en relación a la vestimenta muchas veces se excusa y se atribuye pues quizás al calor, al clima, se atribuye también el hecho de que bueno, que las modas han cambiado, que en otras épocas enseñar el tobillo era pecado, etcétera, pero sin embargo hay unos principios que siguen vigentes hoy, que son los de pudor, los de modestia, los de respeto hacia las otras personas. Y de hecho, nosotros tenemos que estar convencidos
en ello, en el hecho de respetar a las demás personas. Y en este caso, sobre todo, es las mujeres hacia los hombres, porque en cierto modo, pues Satanás sí que ha utilizado más a la mujer para que ella se muestre y para hacer pecar al hombre. Y obviamente, pues en este caso, la mujer peca por mostrar y el hombre peca por no tener fe para no ceder a la tentación. Pero a veces sí que es cierto que se pone siempre la culpa hacia el hombre en relación a lo que el hombre es degenerado, degradado, tiene una mente sucia, y se excusa a la mujer, y por lo tanto la mujer puede vestir, según dicen, como quiera, y que pase lo que pase, la culpa siempre es del hombre. Y bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, hay que ir con cuidado con estos temas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una billetera, una cartera con dinero, no la vamos a dejar expuesta ahí para que todo el mundo la mire, e incluso puede llegar alguien y nos la pueda robar. Entonces, nosotros cuando dejamos la cartera en el coche, la dejamos en un lugar donde nos se alcance a la vista. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción de eso, no la dejamos ahí a la vista esperando que cualquier ladrón venga, rompa el cristal y se la lleve, sino que estamos convencidos de que eso puede provocar a que alguien, hacerlo pecar. Y en cambio en la manera de vestir no tenemos esta convicción, sino que creemos que es el otro quien tiene que estar en santificación y que nosotros podemos hacer lo que queramos. Y en relación un poco, cambiando de tema, pero en relación a la convicción, hay un tema o un pasaje en las Escrituras que es muy interesante, que es el de la mujer de Lot, de cómo ella salió de Sodoma y Gomorra, y cómo ella miró hacia atrás. Y claro, su cuerpo salió con ella, pero su mente, ¿dónde estaba? Su mente estaba en las ciudades de las llanuras. Ella, cuando salió, no tenía una convicción, ella simplemente salió porque vinieron los ángeles, lo dijeron, y vio que su familia salió, sus hijas salieron, las que vivían con ella, su esposo salió, y entonces a ella no le quedó otra. Entonces ella salió, pero ella no estaba convencida, y efectivamente lo vemos que a los pocos momentos de salir de la ciudad, ella miró para atrás deseando, el corazón lo tenía ahí en la ciudad, y entonces ella pues se perdió por el hecho de que no tenía una convicción realmente de que donde estaba era un lugar malo, sino que simplemente estaban ahí porque le placía y ya está. Y si vemos en la vida de Jesús, cuando Él murió por nosotros, Él vino a rescatar no solo el cuerpo, sino también vino a rescatar la mente. Entonces, ¿dónde está nuestra mente? ¿Está convencida realmente de lo que creemos, de lo que predicamos? ¿O simplemente es una serie de enseñanzas y de letras y frases que tenemos puestas aquí en la palabra de Dios, pero no hay ese convencimiento en nuestros corazones? Es que todo el Evangelio radica en una convicción, porque no vamos a llevar al cielo un carácter que tenga preferencias, o sea, si no nos quedamos mejor en esta tierra. Y de acuerdo a lo que comentaba mi esposo, y quisiera explayarme un poquito más para explicar lo de la vestimenta y lo que sucede al hombre. Entonces, leyendo este libro, es que es interesante, el de Job Creus, que es muy importante que algunas personas, o bueno, que lo puedan conseguir, se llama Compromisos Sutiles. Que dicho de paso, Joe Creus es el fundador de Amazing Facts. Entonces él habla y dice que todo hombre, mujer y niño en el mundo tienen una naturaleza carnal por nacimiento, pero la lucha de los varones para guardar sus pensamientos rectos se basa sobre algo más que la naturaleza carnal. Radica en el hecho de que Dios creó a los hombres con una estructura sexual completamente diferente que la de las mujeres. Y bueno, esto está comprobado científicamente, pero no tenemos que ir a los científicos, sino a un así dice el Señor.
Dios hizo al hombre en el principio con una naturaleza sexual muy sensitiva que puede ser rápidamente estimulada por la vista de una mujer desnuda. Entonces, paramos en este punto y hacemos un alto. Cuando yo llevo una falda corta o un escote o la ropa apretada, ¿el mal pensado solamente es el hombre? ¿O yo le estoy haciendo pecar? Entonces, a la altura de lo que hemos ido entendiendo, yo soy la que estoy haciendo pecar a esa persona, porque el hombre tiene otra estructura diferente a la mujer. Y bueno, dice que la mujer, por otro lado, fue creada con la naturaleza sexual que no puede ser fácilmente excitada, especialmente por la vista. Aquí está claro. Para nosotras, un hombre que lleve poca ropa es diferente que para un hombre, y más que la sociedad se ha encargado, o sea, la sociedad nos ha bombardeado. Si vemos las revistas, Jet Set, bueno, otras revistas donde la mujer sale exhibiéndose, o revistas de modelos, de ropa, ¿quién es la que más modela? La mujer. ¿Y cuando modela, cómo modela? ¿Vestida decente? No, algunas sí, porque lo tienen que hacer. Pero entonces, en esto y en este momento que estamos viviendo, Satanás sabe jugar con esto. Entonces, en un sentido, no debemos jugar con esto. Nosotras como mujeres podemos hacer pecar a los hombres, y no es que sean unos malos pensados, y una expresión que utilizan mucho es que son hombres verdes. No, nosotras ante Dios lo llevamos o lo hacemos descender moralmente, o lo hacemos enaltecer moralmente. Es una flor. Cuando yo veo una flor, ¿la maltrato? No. Pero la mujer se ha vuelto un objeto. Y como cristianas, nosotras no debemos ser objetos. No debemos ser maniquís que nos miren y los hombres tengan malos pensamientos con esto. Entonces, en este punto nos queda claro que no solamente es el hombre el que lleva los malos pensamientos porque es malo, sino que la mujer incita a esto. Y termino en esta parte que ella dice: ella fue hecha para responder por el toque y la ternura, lo que hablaba de la flor. Su sexualidad más sutil puede ser despertada por las atenciones físicas envueltas en relaciones conyugales. Dios dio al hombre su naturaleza sexual emocional con el propósito de hacer el matrimonio más placentero y feliz. El esposo debía ser el agente agresivo en las relaciones. Bajo este hermoso plan de Dios, el instinto sexual de ambos, marido y mujer, podría ser legítimamente estimulado. Pero nótese esto: Dios nunca tuvo el plan de que las emociones sexuales del hombre fueran estimuladas fuera de la cámara matrimonial. Y a fin de protegerlo, Dios puso en la mujer un delicado sentido de modestia, reserva, de manera que no expusiera su cuerpo excepto a su propio marido. Aquí nos queda claro, y para llevarlo al plan para llevarlo a lo que estamos tratando, al tema, es una convicción que nos debemos vestir como mujeres decentes. No debemos exponer lo que no debemos exponer, lo que es para el matrimonio, lo que es para el esposo. Y no es excusa, no hay excusa para esto, para decir no, es que como mi cultura es, yo soy de tierra caliente, entonces me visto con lo más cortito que me queda. No hay excusa. Y es un llamado, en el espíritu de profecía ella habla y hace un llamado a las mujeres. No va con la cultura, no va con que yo creo, es que a mí me parece, o es que según alguna persona. No, o es una convicción en nosotros o es una preferencia. Y para mí, que muchas veces hacemos cosas, y me incluyo porque somos humanos, las hacemos para disculpar el pecado y nos parece que
que eso no podemos decirlo porque hay cosas que les llamamos pecado por su nombre, pero cuando nos incluye a nosotros, tratamos, disimulamos y decimos, no, es que eso no tiene que ver, es que un poquito sí, un poquito no, pero... Y es lo que comentaba una vez mi esposo, no recuerdo en qué tertulia ahora específicamente, creo que es en la de la televisión, eh, cuando el pastor David Gates comentaba lo de las galletas que tenían caca de perro, pero un poquito nomás. Y esto es lo que nosotros estamos convirtiendo el Evangelio, un poquito. Con solo un poquito que tenga de pecado no es malo. Entonces, importante que nosotros y como mujeres podamos ser un pueblo apartado, real sacerdocio y nación santa. Y en relación a este poquito que estabas comentando, antes has hablado un poco de Daniel y vemos cómo Daniel en Daniel 1.8 dice que se propuso en el corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidiendo que no se le obligase a contaminarse. De hecho, él podría haber dicho, mira, como un poquito, no todo, soy delgado y demás, no como la misma cantidad que los otros, pongo una excusa y bueno, como eso y bueno, así agrado al rey y mi cuello pues no lo pierdo. Pero es interesante como la decisión de Daniel no fue movida por una preferencia. ¿Por qué no era una preferencia? Porque él sabía que si él renunciaba a esa comida, posiblemente podía morir a manos del rey. Entonces vemos que realmente en su caso no era una preferencia, sino una convicción de lo que creía. Y simplemente pues él decidió no contaminarse con eso y puso lo correcto y los principios antes que lo popular. Entonces vemos realmente y pensando en todo lo que nos tiene que venir como cristianos, cómo en relación al sábado, que sabemos que será la piedra de toque, el convencimiento que tenemos nosotros en relación al día santo y apartado de Dios. ¿Realmente estamos convencidos de que este día santo es apartado? ¿O simplemente es el cuarto mandamiento y lo guardamos porque nos toca? Vamos a ser puestos en lugares en los cuales nos va a tocar defender la verdad. Y cuando nos toque defender la verdad, no la defenderemos de una manera teológica porque sabremos que en capítulo tal habla del sábado, en el otro, y entonces haremos una defensa teológica, sino que lo que tendremos que hacer en ese momento es una defensa de aquello que nosotros tenemos establecido en el corazón, es decir, de una convicción de aquello que hemos vivido, de por qué el sábado es un día de descanso, qué beneficios tiene el sábado. Si nosotros no hemos vivido el sábado realmente como Dios quiere que lo vivamos, seremos puestos en tribunales y, como dice Ellen White, será para vergüenza, para perdición nuestra y obviamente estaremos mancillando, manchando el nombre de nuestro Señor. Entonces, realmente tenemos que estar plenamente convencidos de qué significa guardar el sábado, no de una manera teológica, con griego y con hebreo y con la enciclopedia Strong al lado, sino realmente que sea una vivencia y una convicción en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando llegue la prueba, o bueno, no para qué, sino tiene que ser una convicción porque Dios quiere que estemos convencidos de lo que creemos. Pero llegada la prueba, nosotros cuando demos razón de nuestra fe, que sea porque lo hemos vivido y lo creemos, y no porque 1 más 1 es 2, pero no entendemos el procedimiento. Cuando hablabas de la teología, para mí es importante saber qué es la teología en nuestras vidas. Y a veces hablamos y comentamos ciertas cosas que vemos, en especial en Facebook, que pues a veces entra uno a leer los comentarios de las personas. Y yo me he dado cuenta que estamos centrados en la teología, el tratado de Dios.
Hay un tratado de Dios, nosotros podemos tocar las partículas de Dios, no las podemos tocar. Y me dio por investigar qué es teología. Y esto tiene que ver con la convicción versus preferencia. Y la teología viene del griego, teos, Dios, y logía, el tratado de Dios. ¿Por qué nosotros queremos comprender realmente lo que es Dios? ¿Por qué nuestro afán de hablar teológicamente? Y lo que decía respecto a la teología es que es el razonamiento, es el estudio, el razonamiento de Dios. Que somos nosotros los seres humanos para saber cuál es el razonamiento de Dios. Y esto lo pone a uno a pensar y a decir en qué están basados nuestros principios, nuestras creencias, nuestras convicciones, o todo esto es una preferencia. Hablamos de la teología como si fuera algo que nació innato en nosotros. Y me doy cuenta de que la teología, como anteriormente lo había mencionado, es del griego. De todo es griego. Muchas palabras de las que tenemos ahora son griegas, como la educación. ¿Por qué nosotros tenemos preferencias? Cuando había un judío, y toco otra vez a Daniel, en Daniel habían convicciones, porque su educación desde pequeño había sido con la mente, no en la educación griega, sino en la mente de la educación hebrea. Y en la mente de la educación hebrea, Dios era el centro, y ese centro tenía que ver con la vida, con sus modales, con sus expresiones, con su vestir, con su caminar, con su aliento, porque en Profetas y Reyes dice que él no tenía el aliento contaminado. O sea, ¿hasta dónde? Y bueno, mucha gente me dirá que esto es extremismo, pero yo no lo veo extremismo, porque el evangelio o es integral o, digo yo, cerremos las Biblias y dediquémonos al mundo. Porque cogemos la Biblia y sacamos un texto y decimos, esto es lo que dice Dios, y el que no es esto. Cuando decimos esto es parte de nuestra sangre. Entonces me refería a Daniel, ¿por qué? Daniel, en su mente, su educación fue hebrea. Él no tenía conceptos de Dios. Para él era ser vegetariano, y era ser vegetariano. No le sacaba conceptos, no decía, no, es que esto no. Fue tanto que fueron llevados solos, sin sus familias, sin quien les dijera, esto debes hacer así o esto debes hacer aquello. Pero ya en él había arraigada una convicción. Y bueno, me remito al Señor Jesús, que era su vida. Pudo decir que venía el príncipe de este mundo y nada tenía en él, porque su vida era una convicción. Todo lo que él hablaba, todo lo que él expresaba era una convicción. Su lenguaje, su modestia, sus expresiones, o sea, todo implica en qué estamos parados nosotros. Porque como decía yo de la teología, a veces nos centramos en unos temas tan abstractos que terminamos este tema y viene una dificultad en nuestra vida real y resulta que nuestro carácter no tiene nada que ver con el tema abstracto que estábamos tratando, sino que reaccionamos de una manera que nos vieran, dirían, uy, no, este no es cristiano, quién sabe qué. Entonces, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hagamos debe ser una convicción. Y bueno, obviamente que para tener una convicción tiene que haber un conocimiento, es decir, para estar convencidos de algo tenemos que conocer, es decir, somos vegetarianos porque sí, la Biblia, en el principio Dios lo estableció así,
pero hay una serie de leyes y de principios que Dios ha establecido, y entonces debemos de saber por qué somos vegetarianos, porque si no, si realmente sí, Dios lo dice, pero sí que hay ciertas cosas que Dios lo dice y punto, pero hay otras que Dios también nos llama a que nosotros estudiemos y sepamos conocer y defender el por qué. Entonces, no estamos diciendo que no hay que estudiar y que no hay que leer la Biblia y que no hay que coger la enciclopedia Strong. Es más que nada es la mentalidad que hay, no es el hecho de no estudiar la Biblia, ni mucho menos. No estamos diciendo eso. No estamos hablando tampoco de que no hay que usar la Strong, de que no hay que mirar en hebreo o en griego la palabra, lo que significa. Sí, está bien hacerlo, siempre y cuando eso se produzca en nosotros carne y sangre. Si eso simplemente es para defender algo en las redes sociales, si es algo para defender y quedar bien delante de los amigos, pero realmente eso no se transforma en nosotros en verdad, entonces de nada sirve. Como dice mi esposa, mejor irse al mundo y estar ahí un tiempo y ya luego Dios ya nos tocará el corazón si Él lo cree oportuno. Pero realmente a veces estamos en pérdidas completas de tiempo intentando defender posiciones, y realmente hay una convicción en relación a eso, o simplemente es una preferencia que tenemos porque para mostrar a los demás que nosotros conocemos el texto y conocemos lo que significa. Entonces, hay un versículo interesante en Mateo capítulo 13, versículo 13, Mateo capítulo 13, versículo 30, que dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí vemos que la cizaña, el trigo, podría ser cizaña, perfectamente es la preferencia, y el trigo es la convicción. Aquellos que realmente estén convencidos de lo que creen y lo vivan, es que de hecho si estás convencido es que lo vives. Si tú no tienes una convicción no puedes vivir algo, porque sería algo artificial en tu vida. Entonces Dios nos llama a que estemos plenamente convencidos de lo que creemos. ¿Para qué? Porque si no hay una convicción, nosotros es imposible que eso lo vivamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que volvemos toda la teología en una serie de normas, de leyes, de reglas, y de hecho es lo que les pasaba a los fariseos. Los fariseos, ellos tenían un conocimiento impresionante de la palabra de Dios, de la Torá, pero ¿qué sucedía? Que no estaban convencidos. Ellos simplemente leían los textos y los aplicaban para señalar a los otros, los aplicaban para juzgar a los otros, los aplicaban para condenar a los otros, pero sin embargo ellos no vivían eso. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos. Ellos simplemente lo único que querían era ganar debates y demostrar a los demás que tenían la verdad o que creían tener la verdad, y punto. Y en eso estamos cayendo nosotros en las redes sociales, y yo personalmente he caído algunas veces en quizás ya no intentar que el otro tenga esa convicción y que el otro entienda eso, sino que ya simplemente lo hace uno para simplemente, mira, muestro que tú estás equivocado y yo tengo la verdad. Pero realmente eso se vuelve carne y sangre en nuestra vida. Eso lo vamos a ver aquí, como leíamos en Mateo 13:30, en el momento de la prueba. Cuando llegue la prueba realmente sobre el sábado, entonces ahí se va a demostrar y se va a mostrar quién es trigo, quién es cizaña, quién está realmente convencido de lo que cree o quién tenía una preferencia. Entonces este tema es muy importante. ¿Realmente estamos convencidos de lo que creemos, o simplemente lo predicamos o lo mostramos a los demás, pero no es una vivencia en nosotros? Respecto a lo que yo hablaba de la teología, y mi esposo también lo aclaró, es bueno entender que no es que no diga que no debamos estudiar la Biblia, porque un pueblo sin profecía se descarría. Necesitamos entender el momento en el que estamos viviendo, pero al pasar los años y por experiencia propia,
he visto cosas que han marcado en cierto sentido mi parte religiosa. Ojo lo que digo, ¿no? Ya a veces separamos la parte religiosa de la vida, bueno, de mi vida espiritual. Y he visto a muchos predicadores, he conocido sus vidas, y lo que hablo respecto a la teología es ¿por qué? Porque muchas veces la teología está matando a las personas. ¿Por qué la está matando? Porque es como cuando yo me aprendo de memoria algo y lo recito. Y así somos. Recitamos, somos como una computadora. Palabra tal, 2300 días, número tal, 457, 1844, Pero, ¿qué tiene que ver esto con mi experiencia día a día? Con las otras personas, con mi trato a las otras personas, cómo me refiero a las otras personas. Es que es eso, o sea, si no es integral, cuando no es integral es porque hay una preferencia por algo, porque rompemos el plan original de Dios. Y es que nosotros los seres humanos separamos, fraccionamos las cosas, fraccionamos el evangelio, fraccionamos la alimentación, fraccionamos todo. Y a todo lo queremos codificar, a todo le queremos sacar un sentido, desglosar y decir, está bien que estudiemos la Biblia, claro, tenemos que tener una experiencia y que cuando, no solamente cuando tengamos que dar razón de nuestra fe, podamos decir por qué creo en esto, sino porque eso se ha encarnado tanto en nosotros, que eran los valdenses. Su vida, lo que ellos hablaban era su vida. ¿Era una convicción o era una preferencia? Era una convicción. Y cuando hablamos de esto, leía en My Life Today, que es una matutina de la hermana White, que muchos conocerán, y hay una parte donde ella dice, esto está en el 14 de marzo, que dice, Cristo no trató ni por un instante de conseguir la paz traicionando cometidos sagrados. Nosotros traicionamos los cometidos sagrados con las preferencias. Yo prefiero creer que Cristo vino con la naturaleza no caída de Adán y me quedo tan ancho y saco textos y digo que así es. Y resulta que eso es una preferencia, porque para mí, siendo que está escrito que Él vino con la naturaleza caída de Adán, lo cual si Él hubiera venido con la naturaleza no caída de Adán, no podía salvarnos. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza. No la tenía, la tomó. Y bueno, esto ya es un tema bastante extenso, pero me refiero a que todos los capítulos de nuestra vida que están relacionados con el Evangelio integral, los hemos ido fraccionando y cortando pedazos. Entonces, lo que a mí no me conviene, voy cortando y voy predicando lo que me conviene. La vestimenta no me conviene, fuera de acá. La alimentación no me conviene, fuera de acá. El campo no me conviene, fuera de acá. La educación. Para mí el tema de la educación es una convicción. El que no comprenda la ciencia de la verdadera educación nunca tendrá un lugar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, es porque en él habían preferencias. El sistema judío de ese momento tenía preferencias. Fue tanto que estudiaban tanto, conocían las profecías y todo, pero vino el real Cordero y no lo conocieron. Y nos puede pasar a nosotros o no nos puede estar pasando ahora que no conocemos porque tenemos preferencias, tenemos conceptos. Entonces me devuelvo a por qué la educación es tan importante, porque cuando nacemos de nuevo, cuando nuestra mente no es griega y podemos entender que Dios lo que quiere es un carácter, con todo, con las cosas pequeñas. En el espíritu de profecía habla de las cosas pequeñas, nosotros nos vamos a lo macro.
Lo micro no nos importa porque como eso está detrás de puertas, pues de ahí para allá nadie se da cuenta. Pero sí hay un Dios que lo está viendo. Entonces, ¿por qué las preferencias y por qué la convicción? La convicción viene con la educación que Dios quiere. Un pueblo que será inconmovible. Todo, todo su ser reflejará la imagen de Dios. No, y de hecho es que será así. Llegará el momento es que tendrán que quemarnos directamente porque, claro, no podrán separar la mente del cuerpo. ¿Por qué? Porque será todo un ser integral el cual va a defender la verdad, la va a vivir y por lo tanto lo único que puede hacer Satanás con nosotros, o que podrá hacer con nosotros es matarnos, echarnos a la hoguera o lo que sea. A diferencia de ahora, que él sí que puede separar el cuerpo de la mente, como hizo con la mujer de Lot. Y ciertamente como adventistas del séptimo día, ahora que estabas comentando un poco sobre la experiencia de los judíos, del Israel de antaño, y nosotros como Israel actual, como pueblo de Israel que somos actualmente, realmente estamos en la misma condición porque nos llamamos adventistas del séptimo día, es decir, que adventistas que estamos esperando la venida de nuestro Señor muy pronto. Sin embargo, somos capaces de defender que Cristo viene, que todo ojo lo verá, que los que no guarden el sábado se van a perder, los que lo guarden se van a salvar, etc. Sin embargo, soltamos toda una serie de argumentos defendiendo pues contra los testigos de Jehová, contra los católicos, contra los evangélicos, que realmente creemos que Cristo viene pronto, incluso hay gente que pone fechas, etcétera, pero ¿realmente creemos que Cristo viene pronto o no? Teóricamente sí, teológicamente también. ¿Por qué? Porque tenemos la enseñanza y tenemos las señales que nos están mostrando que sí, pero en nosotros, ¿eso es una convicción o es una preferencia? Yo me doy cuenta que en la gran mayoría de casos es una preferencia. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen hijos llevan a sus hijos a la universidad, a la escuela, ahora que le pago la carrera para que el chico estudie, sea algo en la vida, pueda tener un título, ese título le dé la posibilidad de tener un trabajo, ese trabajo le dé la posibilidad de tener una esposa, de tener una casa, luego tener nietos. Entonces, realmente no se cree que Cristo vuelve pronto. Simplemente es una preferencia y esto lo vemos en todas las facetas. Ahora he hablado de la faceta de la educación, pero tenemos televisor en casa, ¿qué estamos viendo en el televisor? ¿Realmente creemos que en cualquier momento en nuestras vidas nuestro nombre puede ser llamado a lista y entonces una vez somos juzgados y estamos en pecado nos perdemos para siempre? Podemos hablar del juicio investigador, que ha empezado un juicio investigador que empezó en 1844, se habla ya de que se ha empezado no el juicio de los vivos, no lo sé, pero ¿de qué me sirve a mí saber que el juicio empezó en 1844? ¿De qué me sirve a mí saber que quizás el juicio de los vivos ya ha empezado? ¿De qué me sirve a mí saber tal fecha para el retorno de Cristo? Que no digo que no, que esté bien o esté mal estudiar un tiempo, eso ya hablaremos en otro tema, pero realmente estamos viviendo eso que predicamos. ¿Realmente creemos que Cristo, independientemente si hay fecha o no, vuelve pronto? Sí, teológicamente, sí, a través de las redes sociales, sí, cuando llaman los testigos de Jehová a la puerta, pero no cuando miramos de puertas para adentro y estamos viendo partidos de fútbol, estamos viendo películas, estamos comiendo cosas que no debemos de comer, estamos vistiéndonos de una manera que no tenemos que vestir. Entonces realmente ahí es donde vemos que como adventistas, y hablo a nivel general y en algunas cosas me incluyo, en otras no, realmente tenemos mucha preferencia. Y al final, como hemos leído en Mateo 13:30, los que se van a salvar, los que van a ser trigo, son aquellos que estén convencidos de lo que creen. En la cizaña habrá
habrá ateos, habrá católicos, habrá de todo, habrá muchos adventistas, de los cuales conocieron, tuvieron la verdad, tenían la Biblia, tenían los escritos de Ellen White. Sin embargo, tanto libro y tanto conocimiento, y sin embargo eso no se volvió en ellos una convicción, sino simplemente era una preferencia en la cual, como hemos dicho en el principio, cedemos a la mínima que estamos expuestos a presión. Y si para nosotros presión es que un amigo de toda la vida se ría porque en lugar de pedir una Coca-Cola pedimos, o en lugar de pedir una cerveza pedimos un agua, si para nosotros eso es presión y no somos capaces de decir no, yo estoy convencido de lo que creo, yo quiero un vaso de agua porque eso me beneficia. Y si no somos capaces en esa teórica presión, entre comillas, ante un amigo, ¿qué vamos a hacer el día que realmente el sábado esté en juego y el guardar el sábado o el domingo, o en este caso el guardar el sábado, sea un problema para un mundo que ve que se está deteriorando, para un mundo que está en decadencia, para un mundo que medioambientalmente se está destruyendo y que por culpa de 4 fanáticos que guardan el sábado, ese mundo se va al traste, que se dice vulgarmente? Entonces, en ese momento es cuando realmente vamos a ser probados y realmente se va a ver si somos trigo, si somos cizaña, si estamos convencidos o si simplemente tenemos una preferencia. Algo que es preocupante en este momento es que la gente, bueno, todos caemos en ese error, porque al hablar lo que estamos hablando nosotros, no lo hacemos porque nosotros somos perfectos. Y esto me gustaría aclararlo. Y bueno, lo que me refería anteriormente es que ahorita la gente está siguiendo a hombres. Entonces, yo hace 3 días entré a un post a comentar algo y me di cuenta de X persona en Facebook que le pregunté algo respecto a lo que tenía que ver el evangelio con su vida personal. O sea, no entré a su vida personal, sino que tenía que ver el evangelio con su vida, si uno podía dar razón de lo que estaba él apoyando respecto a X persona, si lo podía apoyar con su vida. Entonces me di cuenta de que no, y todos tenemos ese defecto porque estamos siguiendo a hombres. Ahorita está en auge seguir a X persona porque ella sí tiene la verdad, son los elegidos, tienen la luz, y en la Biblia está escrito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es otra cosa que hace que haya una preferencia. Yo prefiero porque tal persona me cae bien o porque creo que él tiene la verdad. ¿Tiene él la verdad? No, es que yo no debo seguir a X persona o a tal. Es que a nosotros somos personas comunes y corrientes que queremos apoyar, que lo que sabemos lo queremos compartir, pero que nos miren a nosotros no. Deben mirar al Señor Jesús. Y bueno, quería comentar algo para concluir. Y es que leí en un post en Facebook que una persona colocó ¿qué se puede decir? Una historia y una reflexión. Para mí fue una reflexión y sobre lo que era un cristiano a prueba. Entonces habla de una iglesia clandestina en la Unión Soviética en 1978. Cantaban una canción para Jesús cuando los soldados entraron con rifles en las manos. El culto fue interrumpido inmediatamente por los soldados del ejército soviético que invadieron el lugar de la reunión con toda ferocidad. Nadie sabía cómo habían localizado esa iglesia clandestina que se reunía en el mismo lugar desde hacía mucho tiempo. ¿Qué están haciendo aquí?, gritaron.
¿Están adorando a su Dios imaginario? Esto lo decían los soldados. Los miembros de la iglesia se asustaron pensando que probablemente habría más soldados armados esperando afuera para que los llevaran a prisión. Pero lo que iba a pasar era mucho peor que simplemente ser arrestado. De repente el soldado al mando gritó: Todos aquellos que son fieles a Dios permanezcan en el lado derecho de la iglesia, porque serán fusilados por su fe. Ustedes decidan si van a vivir o a morir. Los fieles a ese llamado morirán, pero los que lo nieguen saldrán libres. 5 minutos antes todos cantaban alabanzas a Dios, pero ahora era cuestión de vida o muerte. Muchos se levantaron y fueron a la izquierda. Unos pocos valientemente se pusieron a la derecha, mientras hacían rápidamente sus últimas oraciones. Familias separadas querían estar unidas, pero algunos estaban de un lado y otros del otro. Uno de los soldados dijo: Ustedes en el lado izquierdo pueden salir. Dejaron el lugar sin poder mirar en la cara de sus hermanos y parientes que pronto morirían. Estaban avergonzados de ellos. Cuando solo los de la derecha se quedaron, los soldados pusieron sus armas en los asientos y les dijeron: Nosotros también somos cristianos, pero queríamos adorar a Dios sin hipócritas. Ahora sigamos el culto. Es interesante porque es una reflexión para todos. Una cosa es estar yo aquí sentada, hablándoles, comentándoles, y otra cosa es cuando estemos a prueba o cuando hay una prueba en nuestra vida. ¿Estamos del lado derecho o estamos del lado izquierdo? ¿Es una convicción? Los que estaban a la derecha estaban convencidos, los que estaban a la izquierda no. Entonces es una reflexión, y para terminar, es todo lo que en nuestra vida no sea una convicción, es una preferencia. Y debemos acabar con las preferencias porque es curioso y simpático a la vez. ¿Qué pasó en ese momento? Los soldados querían saber de qué estaban hechos estos cristianos. ¿Realmente eran cristianos porque cantaban bonito, porque se sabían la Biblia al derecho y al revés? Ojo con lo que digo, no estoy diciendo que no se debe estudiar, sino porque si eso no está encarnado en nuestra vida, no sirve de nada. Pero en ese momento que ellos entraron, todo era bonito, todo era canto, todo era sublime, pero cuando se puso en realidad y en evidencia que podían perecer, ¿qué fue lo que salió de ellos? En unos salió una convicción y en otros una preferencia. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros estamos en la lucha, no somos perfectos, y todo esto que queremos compartir es porque algunas cosas, todo esto que queremos compartir es para que muchas personas que quizás hay cosas que no tienen claras o algo, pues también les sea de bendición. Y bueno, también a modo de conclusión, hay que tener en cuenta que Dios permite las pruebas también para que veamos de qué somos hechos, si somos de una pieza o de varias piezas. Y no significa el hecho de que caigamos, no significa que nos vayamos a perder eternamente, pero eso sí que muestra que quizás cosas que creíamos que teníamos arraigadas, pues realmente no las tenemos, y simplemente pues como hemos estado diciendo todo el rato son una preferencia. Vemos el caso de Pedro. Nosotros muchos o prácticamente todos nos podemos identificar con él, porque llegada la prueba él vio que realmente él no era de una sola pieza, sino estaba conformado de varias piezas, y aunque sí que es cierto que le reconocieron a él también un poco por su carácter, pero aún así tenía cosas que aún no tenía que cambiar. Y a nosotros pues nos puede suceder, podemos caer, incluso puede llegar un tiempo en que podemos llegar a negar a Dios, pero lo importante es que nos tenemos que arrepentir de eso y
Y tenemos el ejemplo en el conflicto de los siglos, en el capítulo 13 creo que es ahí el testimonio de ese matrimonio, en el cual creo que él murió antes y ella, antes de que él muriera, pues apostató, claudicó por la presión que había de ser quemada en la hoguera, y entonces ella renunció a Cristo en ese momento. El marido murió en la fe, triste obviamente porque ella había claudicado, pero gracias a Dios pues ella recapacitó, se arrepintió y pidió perdón, y entonces defendió la verdad y murió en la hoguera como su marido. El marido no lo sabe eso, pero cuando pues Cristo venga por segunda vez y seamos resucitados, aquellos que pasamos por la experiencia de la muerte, pues ellos dos se reencontrarán. Y también tenemos el caso de Jerónimo en el conflicto de los siglos también, que él renunció por miedo a ser quemado a la hoguera, renunció a Dios, pero Dios le dio esa oportunidad de poder recapacitar y ver realmente, y entonces eso que él creía que era una convicción, pero que era preferencia, realmente Dios le dio ese poder, le dio esa fe, y se volvió en una convicción y dio testimonio, y murió también como mártir en la hoguera. Así que no nos desanimemos tampoco cuando claudiquemos. Eso no quiere decir que tenemos que claudicar, pero si dice la Biblia que si pecamos, abogado tenemos. Entonces, miremos de estar firmes y bueno, Dios nos dará capacidad y nos dará esa convicción que necesitamos para defender su causa. Esperamos que os haya gustado esta tertulia, que ha sido producida por La Verdad Ilustrada. Y si os ha gustado este contenido, pues podéis entrar en nuestra página web en www.laverdadilustrada.com.